el tema de la agenda post-2015. Esos son los aspectos en los cuales yo me voy a centrar. Las tendencias, yo diría en términos generales que compartimos los foros, la lectura que hemos compartido es que efectivamente existe un gran reduccionismo en cuanto a lo que se propuso como metas de EPT, un enfoque fundamentalmente centrado en los resultados y en la medición de los aprendizajes, lo cual riñe completamente con una visión de la educación integral. No consideran las causas estructurales de los problemas educativos, buscamos siempre resultados, pero no estamos evaluando los sistemas educativos ni los factores estructurales que en nuestras sociedades generan inequidad y exclusión en la educación. Eso no está contemplado en la visión oficial. Tampoco se enmarcan en una perspectiva integral de la plena realización del derecho humano, como creo que lo planteó hoy magistralmente Camila, y ahí está la CLADE apostando a esto. Los foros obviamente que hemos suscrito esa tesis y hemos luchado y peleado en cada uno de nuestros países para posicionar esta visión, lo cual obviamente no está posicionado en la agenda de EPT en nuestros países. Tampoco hemos también identificado una limitada voluntad política para alcanzar las metas, ¿verdad? Aunque teóricamente se dice, estamos trabajando en función de las metas, etcétera, pero realmente no hay un compromiso efectivo y por otra parte tampoco la voluntad política se expresa realmente cuando uno ve lo que se destina en presupuesto. O sea, la voluntad política no puede ser solo una declaración teórica. Bueno, ¿dónde están los fondos que van a sustentar esas acciones? Y en los países de la subregión hemos coincidido en que los presupuestos no son lo suficientes, no están a la altura de las necesidades educativas y mucho menos para cumplir las metas. Entonces, a grandes rasgos, esta sería, digamos, nuestro posicionamiento crítico frente a esto. ¿Qué hemos estado haciendo los foros frente a lo que los gobiernos han hecho en materia de EPT? Básicamente hemos estado tratando de evidenciar por diversos medios esas inconsistencias que tienen las propuestas de EPT en nuestros países. Lo venimos haciendo desde hace muchos años, ¿verdad? Ese es uno de los primeros aspectos. Y denunciar, por un lado, las causas que impiden el cumplimiento de esas metas. Yo creo que eso ha sido un accionar clave, porque no ha habido ningún foro que de alguna manera no haya tratado por medio de su sitio web o por medio de talleres de trabajo, de discusiones o creación de documentos o talleres, por qué no se están cumpliendo las metas, ¿verdad? Eso ha sido otro de los focos de atención. Y también, obviamente, el estimular el cumplimiento de las metas, sobre todo en aquellos sectores que estuvieron siempre más excluidos del sistema educativo, para que efectivamente los gobiernos se comprometan, al menos con esos sectores que nosotros consideramos prioritarios. Esto podríamos decir que son las acciones en las cuales hemos venido concentrándonos. ¿Qué valoraciones hemos hecho? Bueno, primero, en términos de valoraciones más positivas, ¿verdad? Porque lo primero que hicimos fue un enfoque crítico, pero también es importante valorar qué nos dejan estos años de discusión en torno a las metas de EPT, qué nos dejan a nosotros, ¿verdad? Primero que nada, nos ha brindado un gran espacio los foros para posicionar el debate sobre derecho humano a la educación. Antes digamos, del foro Dakar, por así decir, no era un tema, por lo menos en mi país, no era un tema colocado en la agenda del gobierno y mucho menos en la sociedad civil. Creemos entonces que es importante valorar ese avance. Es importante decir que en la génesis de nuestros foros, las metas de EPT y el foro Dakar fue importantísimo, porque muchos de los foros existimos por ese escenario, por ese marco internacional que se dio. Algunos, bueno, el foro de Guatemala se llama Foro de Educación para Todos y Todas, el de Honduras se llama Foro Dakar, no es casualidad, el foro de Costa Rica Agenda Ciudadana tiene su origen en una mesa de educación que en principio trabajó en el Foro Nacional de Educación para Todos de nuestro país. Esa es nuestra historia, esas son nuestras raíces. Entonces, eso creemos que hay que valorarlo como positivo. Ha propiciado espacios de discusión con los gobiernos sobre la problemática educativa, aunque todos coincidimos en que no son suficientes, no son los espacios que nos merecemos en primer lugar, pero que por lo menos se han abierto, ¿verdad? Con el tema de los
acuerdos de la UNESCO de que había que hacer copartícipe a la sociedad civil en los foros nacionales, pues hubo espacio. Nosotros en Costa Rica lo tuvimos cerca de 4 años y luego se perdió. Bueno, yo no puedo entrar en los detalles acá de ese proceso histórico y político, pero sí puedo decirles que hubo un momento en el cual se nos dio mucha cabida a la sociedad civil y luego se perdió ese hilo, pero sí han existido. También la aplicación de los planes EPT han beneficiado a algunos sectores que antes estaban completamente desatendidos. Entonces, creemos que también ha sido una herramienta y ha generado aprendizajes sobre el ejercicio de incidencia política en educación que antes los foros no teníamos. Entonces, esto es importante mencionar. ¿Qué retos tenemos los foros en la subregión en términos generales? Nosotros identificamos, bueno, uno sería, y que ya está en marcha de alguna manera, es el aportar informes alternativos desde las voces de la ciudadanía. Algunos foros tenemos ese interés, no solo, digamos, de poder valorar y hacer evaluaciones críticas sobre los informes oficiales que se van a presentar en cada país, que ya se están cocinando, participar en la discusión de eso, valorarlos críticamente, pero ¿por qué no hacer nuestros propios informes? Y en Costa Rica al menos, sí les puedo decir que tenemos la gran intención, hemos tenido un par de reuniones preliminares con UNESCO, que por cierto está muy debilitado en su liderazgo, de eso vamos a hablar ahora más, muy debilitado, pero bueno, es un actor. Con la Internacional de la Educación en Costa Rica también nos hemos reunido y queremos tratar, y con la Unión de Universidades Públicas, tratar de hacer un informe alternativo. Estamos en ese espacio y hay otros foros que tienen esa intención. Generar reflexión en torno al retroceso que están presentando los enfoques oficiales de Agenda post-2015, que ya Camila nos expuso acá. Yo no los voy a ampliar aquí, pero sí decir que tenemos que entender qué está pasando ahí. Y nosotros en los foros, y yo coincido completamente con Alberto, esos grandes temas del escenario internacional no los dominamos en los escenarios nacionales. Es importante que los foros entendamos cuáles son las tendencias que se están moviendo a nivel internacional para justamente ir afinando nuestras propias agendas frente a ellos. Si no conocemos qué es lo que están proponiendo, ¿qué vamos a proponer nosotros? ¿Verdad? Tiene que haber una congruencia con respecto a eso. Perdónenme, pero es que lo del soroche no es... Me da como ahogo. Colocar tema, bueno, dentro de la agenda post-2015 nos parece también importante colocar algunos temas emergentes. La violencia en los centros educativos. Recientemente en Costa Rica, bueno, tuvimos el honor de ser anfitriones en la presentación de un informe sobre derechos humanos, educación para la paz, prevención de la violencia en los centros educativos, y si hay algo que quedó claro es que es un tema prioritario, que tiene que estar ahí, y entonces, entre otros, ¿verdad? Expulsión educativa en secundaria, que sigue siendo un fenómeno que no para, o sea, el sistema educativo sigue generando que los estudiantes se salgan del sistema educativo porque el sistema educativo no está atendiendo profundamente, digamos, a las necesidades educativas de los jóvenes. Eso es un tema bastante reiterado y en mi país está en la mesa de discusión a nivel del debate nacional. Es de lo más importante porque no logramos frenar las tasas de, como llaman oficialmente, de deserción educativa, ¿verdad? También el deterioro de la infraestructura educativa pareciera ser otro tema que está emergiendo importante, y también las condiciones del sector docente, entre otros, ¿verdad? Que es un tema que también está posicionando la Internacional de la Educación y otros espacios relacionados con la dignificación del quehacer docente y de las condiciones. La infraestructura va muy ligada también a las condiciones de dignificación del espacio donde se realiza el acto educativo como tal, va muy asociado a eso. Y otro reto que tenemos es evaluar el papel que está jugando la UNESCO, que también Camila se refirió a eso, a nivel internacional, pero también cómo actúa la UNESCO a nivel de cada uno de nuestros países, porque hay expresiones distintas, ¿verdad? Nosotros en tiempo atrás estuvimos muy de la mano del liderazgo de la UNESCO. O sea, no podíamos negar nosotros que en cada uno de nuestros países la UNESCO convocaba. La UNESCO de alguna manera aglutinaba y hacía que las organizaciones de sociedad civil tuviéramos al menos un ente con posicionamiento internacional, con legitimidad,
internacional, y eso a nosotros se nos revertía, porque no es lo mismo actuar los foros independientemente que tener una entidad que de alguna manera nos puede cubrir. Sin embargo, la UNESCO, como la tendencia general es que se ha debilitado, no tiene el mismo liderazgo que tuvo, y eso sí nos dificulta. Entonces nos parece que es importante evaluar el papel que está jugando, que ya de alguna manera Camila hoy nos dio algunas pistas, pero entonces también entender cuál es el escenario de los nuevos actores que se están moviendo ahí, y que para nosotros todavía es complejo de entender. Tenemos que también nosotros aprender quiénes son estos actores y cómo esos actores van a actuar en los niveles locales, que es donde los foros actuamos, ¿verdad? Cómo se materializan y se concretan esas tendencias políticas y esas alianzas de manera local. Acciones concretas son ejemplos, son apenas ejemplos de algunas acciones concretas para que tengamos una idea de lo que se está haciendo. Por ejemplo, en Guatemala, perdón, no, estos son los nombres, pasa por favor. No, hay otra más. No, adelántate un poquito, a ver, un momentito, así en Guatemala. Bueno, en Guatemala han estado trabajando sobre el tema de cumplimiento de las metas de Dakar y promocionar las buenas prácticas en estos últimos años que faltan, y también se han propuesto utilizar los medios de comunicación para estar como muy a la vanguardia, visibilizando este debate en la sociedad. Bueno, son algunos de los aspectos que podríamos decir. También en Guatemala, ellos también, bueno, al igual me parece que en Bolivia han tratado de reivindicar la cosmovisión indígena y permear el sistema educativo de eso, y por eso se habla de que ellos plantearán el marco, digamos, de la educación para todos post-2015 en la perfección de la humanidad, en el ciclo de la luz. Esto el compañero Víctor lo puede expresar mejor que yo, pero digamos que ellos están enmarcando su agenda por 2015, por así decirlo, en una agenda mucho más trascendental, ¿verdad?, que lo que podrían escasamente proponer los gobiernos, ¿verdad? En México ya han desarrollado encuentros de organizaciones civiles, han hecho una consulta nacional sobre el marco de desarrollo post-2015, con la convergencia de varias organizaciones. También se han hecho una adhesión pública, ¿verdad?, al posicionamiento de SEAL y la CLADE, los cuales ellos han circulado en las diversas organizaciones de su foro. En República Dominicana pareciera que está más centrado en una organización que es la que ha venido impulsando para darle seguimiento activo a lo que ha sido las metas de educación para todos, y sobre todo desde el punto de vista de género, posicionando cómo las metas de educación para todos se cumplen en equidad de género. Bueno, es un repaso muy breve. En Costa Rica podría decirles que lo que hemos hecho básicamente es, bueno, se me cortó ahí, pero hemos estado empezando un diálogo con el gobierno. Tuvimos una reunión con el ministro hace poco, a la cual me acompañó Camila, y yo creo que la impresión que nos quedó es que efectivamente el ministro no está comprometido con la EPT. Es decir, él va a hacer un informe técnico, prácticamente dijo, el informe, sí, o sea, lo tenemos que hacer, sí, ¿verdad? Así de verdad. Hay que hacerlo, pero entonces nosotros lo que proponemos básicamente es una lectura crítica de ese informe, participar de todas las instancias que el ministro abra para que la para que la sociedad civil se pueda pronunciar y pueda discutir con respecto a lo que ese informe va a reflejar, hacer también un informe alternativo, el cual ya les conté que estamos haciendo, y la tercera meta, que sería la que también ya hablé, que está en general, conocer pues las nuevas tendencias de cómo se vislumbran las metas post-2015, conocer muy bien las diversas posiciones que se juegan ahí, para que a nivel nacional podamos ir haciendo una lectura más inteligente y más política de este escenario internacional. Hasta aquí dejaría yo, y si alguno de mis colegas quiera ampliar o lo que quieran, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias.
Yo quiero decirles que desde una perspectiva muy democrática, en la región subandina optamos por presentar una experiencia concreta de uno de los países y felizmente para compartir, para socializar con ustedes, hemos optado por Bolivia. Quiero decirles cómo se engarza esas reflexiones, esa presentación de Camila en nuestro contexto. Y las respuestas y las dinámicas que han ido teniendo no son casuales, responden a momentos históricos concretos. Cuando veíamos, y cuando primero inicialmente empezar diciéndoles que cuando estamos hablando de EPT, estamos hablando de educación para todos. Y cuando estamos hablando de ODMs, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En otros tiempos, cuando teníamos otra política educativa, una preocupación central se convertía en algunos objetivos, se focalizaban acciones. Los tiempos han cambiado, y estamos viviendo procesos intensos, procesos históricos muy densos, y en ese marco, cuando nosotros compartíamos con Cancillería y cuando compartíamos con el Ministerio de Educación y les decíamos cómo están entrando, cómo el Estado ha entrado a este debate, qué ha sucedido, en Cancillería nos decían, no se preocupen porque en materia de educación se va a hacer lo que los estados decidan. Y en el espacio de decisiones de políticas educativas, que en este caso es el Ministerio de Educación, se reconocía con mucha transparencia que todavía era un tema pendiente y que no había de parte del Estado una incorporación activa a estos debates. Y eso nos parecía interesante. De manera simultánea, la sociedad civil, instancias como la campaña y otras instituciones estaban sumadas en este análisis, en este debate. Y las respuestas no son casuales. Y ya me adelantaba y les decía, responden a procesos históricos importantes, porque creemos que esto tiene que ver también con el empoderamiento de los estados, de esos estados progresistas que han apostado por una nueva propuesta de desarrollo, de esos estados progresistas que tienen una nueva visión de educación, de esa educación como el puntal fundamental para apostar por la construcción de un paradigma para el vivir bien. En esa línea es que Bolivia, en el marco de los procesos de transformación, en el marco de los procesos de interpelación a condiciones de exclusión, de pobreza, de discriminación, promueve y se da ese proceso de la constitución política del Estado. Y ahí tenemos una claridad absoluta en términos del proyecto de Estado, del nuevo paradigma de Estado, pero también del nuevo paradigma de educación. Y en ese marco es el que se da la Ley 070, que tiene un profundo contenido ético y político. En la Ley 070 no solo se parte del reconocimiento de la diversidad cultural, no solo se parte del reconocimiento de que hemos vivido un sistema educativo hegemónico, sino también de la necesidad de generar cambios y transformaciones profundas cuando se plantea una educación intracultural, una educación intercultural, una educación comunitaria, con esa visión tan profunda de comunidad. Y cuando estamos hablando de comunidad no nos estamos refiriendo solo a las áreas rurales. Esa comunidad desde los principios, esa comunidad dinámica de reconstituirla y de reconstruirla, pero también una educación productiva. Y aquí profundizábamos en esa cuestión de la educación productiva, no solo desde el sentido material, desde un sentido deshumanizado, sino desde una mirada de equilibrio con la madre tierra, con la naturaleza, con el cosmos. Y no son poca cosa los elementos que estamos planteando y que tenemos asumido como Ley 070. Pero además se hablaba de una educación liberadora, transformadora de las estructuras sociales. Estos son los elementos que enriquecen la propuesta, la política educativa en el país. ¿Cómo andamos en esta política educativa?
cómo ese motor de educación para todas y todos está presente en esta política educativa. Y quiero decirles que creo que muchos de nuestros compañeros de los foros, de las coaliciones, de las instituciones, van a coincidir. Hemos avanzado de manera importante, de manera significativa en el planteamiento de políticas. Se han ido construyendo a la par de la ley 070, políticas que tienen que ver como la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Tenemos la ley para personas con discapacidad, la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, que realmente es un sentido, o tiene un sentido político, de no solo hablar de interculturalidad, sino de poner en práctica. Tenemos el tema de la Ley de Juventudes, donde se reconoce que los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes tienen derecho a una educación inclusiva, antidiscriminatoria, descolonizadora, despatriarcalizadora. Hemos avanzado en términos de la ley marco de autonomías y ahí faltan reglamentaciones en el ámbito educativo. Lo propio nos ha sucedido en términos de planes. El Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana y Productiva tiene un capítulo expresamente destinado a educación, pero con una mirada importante que está vinculada a toda la dimensión de desarrollo social. El plan de alfabetización Yo Sí Puedo, tenemos el bono Juancito Pinto, en términos de políticas de desarrollo social, obviamente el bono Juancito Pinto ha impactado, estaba muy vinculado con esa perspectiva de equidad, de distribución de la riqueza, de desconcentrar los beneficios que solamente caían o llegaban a favorecer a pocos sectores y de democratizar, de contribuir a mantener la permanencia. También tenemos en términos de avances los planes de erradicación de la violencia, el plan de educación plurinacional en derechos humanos, el plan estratégico. Si ustedes hacen una revisión de todo nuestro marco legal, tenemos avances importantes. ¿Qué sucede con la política en el país? ¿Cuáles son las dificultades que están atravesando estos planteamientos tan innovadores, tan creativos, pero que además son planteamientos que tienen que ver con otro tipo de paradigmas? Con ese paradigma que bien dicen nuestras culturas originarias, el paradigma de criar la vida, de dar vida, de construir vida. Y esa vida en equilibrio. En ese marco, uno de nuestros mayores problemas, una de nuestras mayores dificultades, es precisamente la implementación y el ejercicio de esta política. ¿Por qué la implementación? Las condiciones materiales, las condiciones humanas, las condiciones institucionales demandan fortalecerse, repensar, apropiarse del nuevo paradigma educativo. Las propias comunidades educativas requieren apropiarse, comprender el sentido y el significado que tiene este nuevo paradigma educativo. En ese ámbito, creemos que si bien hay avances en términos de políticas educativas, de marcos legales, hay la necesidad de contar con estados fuertes, con estados efectivos, con un estado que nos pueda contribuir con una decisión y una voluntad política de priorizar la educación para todos y todas, principalmente de aquellos sectores que han históricamente sido excluidos, y son precisamente las áreas rurales. Tenemos en ese escenario de importantes planteamientos temas centrales. Por ejemplo, si hacemos una relación, si hacemos una mirada profunda de lo que está pasando en términos de acceso educativo, la matrícula con relación al 2008, al 2010 y la matrícula del 2011 registra un leve descenso. Nos han explicado las autoridades que esto podría darse
por que se están transparentando algunos sistemas de información, posiblemente, pero de cualquier manera no hemos llegado a cubrir al 100% de la población. Y ahí conviene preguntarse, ¿hay un acceso para todos? ¿Es educación pública? ¿Es de calidad? ¿Responde a las necesidades, a los intereses, a las expectativas de la población? Otro de los temas que tiene que ser saldado y que también hay que decirlo es el tema de la equidad de género. La equidad de género y principalmente en áreas rurales, ¿no? La equidad de género, la discriminación. Porque es importante que hombres y mujeres tengamos la igualdad de condiciones y de posibilidades para acceder a una matrícula escolar, para culminar nuestros estudios, para no solo quedarnos en esas metas de una educación primaria. Está también el tema de una educación bilingüe, pero estamos hablando no de una educación bilingüe, lengua 1, lengua 2, para espacios rurales, de una educación bilingüe también en espacios urbanos, de esa vivencia intercultural en espacios urbanos, porque hablamos de una educación intercultural y tendemos a focalizar en escenarios rurales. Algo que nos interesa profundizar y que creo que tiene que ser un compromiso militante de todas y todos, es de que los mecanismos, las estrategias de participación social en educación se pongan en práctica. Tenemos planteamientos importantes. Hay mecanismos, se han ido superponiendo estructuras institucionalizadas y no, pero la ley de participación social en educación requiere de una aprobación inmediata y de su correspondiente reglamentación. ¿Por qué esta ley? Porque de participación social, porque nos ha de contribuir a analizar profundamente en cuál es el rol de cada elemento de la comunidad, de cada estamento de la comunidad educativa. ¿Qué rol cumplen los padres, las autoridades? ¿Qué rol cumplen los estudiantes? Consideramos vital para fortalecer la práctica democrática en el ámbito de la educación. Otro tema importante, y ya mencionaba y adelantaba, es el tema de la calidad educativa y de una brecha profunda que existe entre espacio urbano y espacio rural. ¿Qué hemos estado haciendo? Instancias como la campaña, instancias como los cepos, instancias como las redes. Y aquí es importante destacar que por lo menos en el caso del país y particularmente en esta región, en muchos de los departamentos, se ha empezado a trabajar desde una perspectiva articulada, desde una perspectiva de red, suscitando y fortaleciendo mutuamente, suscitándonos y fortaleciéndonos mutuamente entre las redes, procesos de fortalecimiento, procesos de conocimiento. Se han venido construyendo propuestas, se han desarrollado procesos formativos. Ha sido un aprendizaje y en esta relación de interredes, de construirnos y de reconstruirnos, hemos empezado a interlocutar, a dialogar con un sentido más interpelador, con un sentido de exigibilidad en instancias de decisión de la política educativa. Se han empezado, les puedo comentar de que, por ejemplo, en la mesa de currículum, alrededor de un año hemos estado debatiendo concepciones educativas. ¿Qué significaba esa educación para la vida? ¿A qué concepción respondía? ¿Cuál era el proyecto de desarrollo al que estaba apuntando esta educación que se proponía? En ese marco se han ido creando metodologías, se han ido produciendo materiales educativos, pero además de producir materiales educativos, buscando aliados estratégicos. Hemos empezado a identificar nuevos actores, hemos logrado llegar a instancias como la Asamblea Plurinacional y a interlocutar con autoridades para que se sumen a los esfuerzos de la sociedad civil. Creemos en esa línea que las construcciones de política educativa requieren de la presencia propositiva de sociedad civil,
pero también de la responsabilidad de los estados. Lo interesante de todo esto es cómo vamos construyendo alianzas, vamos desarrollando procesos de negociación cultural, pero al mismo tiempo de fortalecimiento. En este campo de ir planteando propuestas, de ir articulando fuerzas, el aprendizaje ha sido el tener que interactuar, de relacionarnos con autoridades nacionales y con autoridades locales. Tienen que cumplir un nuevo rol los gobiernos locales. Están comprometidos, están próximos a la ciudadanía, su cercanía con los problemas, con las dificultades, hace que tengan un nuevo rol. Y en esa perspectiva de lograr una educación accesible para todas y todos, adaptable, y cuando estamos hablando de adaptable, propuestas curriculares flexibles, adaptables, que respondan a nuestras realidades, a las capacidades y a las competencias productivas de nuestras regiones. Estamos hablando de una educación donde las condiciones de infraestructura, las condiciones, los medios, los materiales, los recursos estén disponibles. Son estos elementos en los que tenemos que ir profundizando. ¿Cómo vemos la proyección de la educación post-2015? En este ámbito de reflexiones y de aprendizajes, creemos que la educación nunca más debe ser analizada ni profundizada al margen de los procesos de desarrollo. No es posible tener procesos paralelos. Quisiéramos una educación de responsabilidad plena del Estado, asumida como un derecho humano, un derecho de vida. Una educación construida entre Estado y sociedad civil, que proyecte acciones con base en la mutua confianza, en un diálogo transparente, pero además sintiendo que Estado y sociedad civil son capaces, bajo modelos de desarrollo alternativos, construir cada día un Estado diferente, un Estado humanizado, un Estado de vida, mirando lo nacional, lo regional y lo mundial. Y aquí quiero recuperar algunas palabras de autoridades que en algún momento decían: no podemos vivir bien mientras otros vivan mal. Y en esa línea ha habido una experiencia muy interesante de interacción desde la campaña boliviana con la campaña latinoamericana y la campaña mundial de educación. Estas dimensiones, estas instancias de sociedad civil son el motor para construir un nuevo mundo. Muchas gracias. Precisamente este es el libro que estamos presentando ahora. Se ha recogido algunas